El alacrán de Fray Anselmo. Tradición de la calle de San Diego, hoy día de Doctor Mora. Don Lorenzo Baena, de rico que era, andaba escaso y necesitado. Se le agotó todo su caudal y la miseria furiosamente lo atropelló. Don Lorenzo Baena tenía el alma llena de ternura. Era sencillo, afectuoso. A lo largo de sus días no había una sola huella de odio, sino solo dulzura suave y bondad. Él sonreía delicadamente ante su desgracia, como delicadamente sonreía cuando estaba en la opulencia. Inclinaba, humilde, la cabeza, y abriendo los brazos decía: ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Jamás una palabra amarga, dura, brotaba de sus labios. Todo era perdón y misericordia a don Lorenzo. Su vida se tendía hacia Dios, apacible tranquilidad y resignada. Fletó un barco don Lorenzo, cargándolo con abundante ropa de China para el Perú, y el barco fue apresado por piratas. Todo el cargamento de la nao de los peruleros lo compró don Lorenzo, y la nao zozobró en una furiosa borrasca. Mandó una larga conducta de plata hacia las provincias internas de Occidente, e indios bárbaros la asaltaron. Iba con la conducta de su hijo Jorge a entregar en Querétaro a los cofrades de Santa Rosa una reja opulenta, Calaín y Tumbago, que por mediación de don Lorenzo mandaron fundir a Macao de la China, y el hijo esbelto y rubio fue escapelado por los indios. La esposa de don Lorenzo se llenó de abatimiento, una tristeza mansa la fue consumiendo, y al fin el Señor se la llevó para sí. Unos males iban asidos a otros males. Don Lorenzo no perdía su serenidad, su dulce serenidad que le bañaba el alma. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer?, decía don Lorenzo, abriendo los brazos, e inclinaba resignado la cabeza ante el destino. Lo seguía la mala ventura como una sombra fiel. Todos iban a desaguisar en su hacienda. No había gente que no se le atreviera. Tuvo que vender sus muebles. Tuvo que vender su casa. ¡Su casa! ¡Su casa! Salió de ella llevando el retrato de su esposa. Lo veía y lloraba. Y doña Catalina, desde el marco de oro, lo veía también con sus ojos azules y tristes. Don Lorenzo, fuera ya de la traza de la ciudad, vivía en un cuartito, muriendo de hambre. Ahí no había casi ni en qué poner las manos. Pasaba muchas necesidades don Lorenzo. Apenas si veía si tenía un bocado que llevar a los labios. Los que fueron sus amigos, al verlo pobre y desventurado, le volvieron la espalda, embonándose altivos en el egoísmo. Iba a pedir trabajo a los que él mismo hizo ricos y se lo negaban con aspereza. Don Lorenzo estaba en las últimas. Su paso era ya arrastrado, titubeante hablaba y de pronto quedábase con la boca abierta, mirando con ojos vagos, porque se le perdía el asunto de qué trataba. Volvía a cogerlo con dificultad y a poco quedábase de nuevo absorto, sumido en otras consideraciones, y suspiraba palabras muy suaves y faltas de hilación. Una mañana, no supo ni cómo, entró en el convento de San Diego. Paso a paso salió de su asilla mísera, pensando que en aquel día se hacían 2 años desde que murió su esposa. Le rogaría a un padre, por amor de Dios, le dijese a su doña Catalina una misa de sufragio. Vería a Fray Anselmo de Medina, que amparaba siempre las necesidades. Fray Anselmo de Medina era bondadoso y feliz, era un alma llena de compasión. Se le desbordaba de ella suavemente la ternura, tenía la fe sencilla, firme y cándida. Había tal cordialidad en sus palabras, ponía en ellas un matiz tan delicado, tan fraternal, que sonaban con una extraña dulzura, anegando de bien los corazones. ¿De qué dolor podía saber Fray Anselmo de Medina que a él no acudiera apresurado? Por santo se le tenía y como a santo se le veneraba. Largas caminatas hacía bajo la lluvia, vendavales y solaneras pidiendo limosnas para derramarlas en los pobres.
Volví al convento con los pies llagados, con la ruin estameña del hábito hecha 1000 jirones, escurriendo sangre por muchas partes del cuerpo. Ya enflaquecido por tantos y tantos ayunos, Fray Anselmo de Medina era un serafín humano, una celeste criatura de Dios, lleno de ardiente caridad y melificado de amor. Don Lorenzo entró en la celda de Fray Anselmo de Medina. La celda de Fray Anselmo era blanca, humilde y de pulcra como su espíritu. Una mesa tosca renegrida, un sillón viejo, unas tablas sin acepillar, que eran la cama, y con una piedra por cabezal. Eso era todo, todo lo que había en la celda de Fray Anselmo de Medina, y además un Cristo que agonizaba lleno de sangre y de angustia, en una cruz, sobre la blanca pared. Pase, hermano, pase, qué bueno por aquí. Padre mío, ya no sé qué hacer. Todas las puertas se me cierran. Ya se me va la esperanza, no puedo más. Deme su ayuda, Fray Anselmo. Hijo, ¿qué es lo que quiere? Diga. Ya está a llegar la noa de la China. No, yo ayer el repique. Deme, présteme, padre, un poco de dinero, y yo compraré algo de sedas, lacas o porcelanas, para ver si salgo adelante, pues la negra miseria me sigue tenaz, y nadie quiere ayudarme, padre. Nadie quiere ayudarme. Con 500 pesos. ¿500 pesos? Mira, hijo, ya vendí mis libros, me dieron un hábito nuevo y lo di a unos pobres. No tengo nada, hijo, nada. Estoy desnudo de todo bien. Ya en el convento no quieren darme cosa alguna, pues dicen que despilfarro. Señor, ¿qué doy a este buen hombre, a esta dolorosa necesidad que me pide? Yo quiero socorrerla, pero ¿cómo, señor? Fray Anselmo miraba con larga mirada suplicante al crucifijo. Lleno de angustia, se le llenaron los ojos de lágrimas, porque no podía remediar el infortunio de aquel pobre hombre manso, tan bueno y tan sencillo. En esto vio Fray Anselmo que empezó a bajar por la pared un alacrán largo y rubio. Cuando lo tuvo a su alcance, lo cogió con suavidad, y con más suavidad aún lo envolvió en un papel, y entregándoselo a don Lorenzo le dijo: «Tenga, hermano, lleve esto al monte de piedad de ánimas, a ver cuánto le dan, y que Dios le ayude». ¿Este alacrán, Fray Anselmo? Sí, este alacrán, don Lorenzo, no tengo más. Rece un salve por el alma del buen caballero don Pedro Romero de Terreros, conde de Regla, que fundó esta institución, con lo que ha hecho tanto, tanto bien a los pobres. Adiós, don Lorenzo, el Señor lo acompañe, que el que quede con su reverencia, y pídale por mí. Don Lorenzo llegó al Sacro y Real Monte de Piedad de Ánimas, en la calle del Colegio de San Pedro y San Pablo. Temblaba don Lorenzo. ¿Cómo iba a empeñar aquello? Creerían de fijo que era una burla suya, y hasta lo enviarían a la cárcel. Se iría a su casa con su miseria y su dolor. Pero si Fray Anselmo le dijo que llevara este alacrán al Monte de Piedad, bueno, pues lo entregaría ahí. ¿Qué más daba? Alargó temblando el pequeño envoltorio. Se sintió don Lorenzo más humilde, más insignificante. Se tenía a sí mismo una lástima infinita. Sus ojos eran una muda imploración de piedad. Tomó el dependiente el pequeño paquete y al abrirlo se llenó de azoro. Con asombro veía a don Lorenzo de arriba abajo. Don Lorenzo pensó: ahora es cuando me va a pegar este hombre por mi inaudito atrevimiento de traerle este animalucho. Y tendrá razón si lo hace. Claro que la tendrá. Cerró los ojos y empezó a esperar el golpe rezando un Ave María, pero lo abrió cuando oyó que le dijeron: «¿Cuánto quiere, señor, por esta maravilla?». Entonces también don Lorenzo se quedó atónito, tembloroso, y lanzó un vago grito de estupor al ver que el dependiente tenía entre las manos un gran alacrán de filigrana de oro, rutilante de pedrería, esmeraldas, rubíes, topacios, ametistas, infinidad de diamantes esplendorosos. «Le daré 3000 pesos, ¿quiere?». Don Lorenzo, lleno de regocijo, tomó el dinero. Salió esa misma tarde para San Diego de Acapulco. La nao
acabado de anclar, magnífica, volcando sus tesoros ante el alborozo de la multitud, compró tafetanes, anafayas, cirgos, noblezas, pitiflores, lampones, zarazas, damascos, pequinés, chitas, cambayas, deslumbrantes, camocanes. Adquirió las telas más hermosas que entre sus maravillas trajo la nao de China. Volvió a México y ante los ojos ilusionados de damas y caballeros, abrió sus baúles de cuero rojo, con prolija ornamentación de clavos dorados, y vendió aquellas telas crujientes, halagadoras a los ojos y a la voluptuosidad del taco, en lo doble y hasta en lo triple de su costo. Pronto las señoras y los caballeros principales le agotaron su preciosa mercancía, con la que tanto habían soñado en sus caserones. En el tedio de muchos días, don Lorenzo se mejoraba muy aprisa. Adquirió luego churlas de canela, barricas de vino, bocolles de tabaco, cacao, índigo y grana, y lo llevó en larga reata en mulas a la feria de San Juan de los Lagos. Sus beneficios fueron enormes. Después partió con paños de raja, picotes, angaripolas, creas, limistes y bellorines a la feria que se hacía en Jalapa a la llegada de la flota. Muchos abundantes dineros metió en sus arcas. Compró después trigo, y antes de la cosecha compró y atravesó mucho maíz. Vino una gran escasez y aumentó sobremanera sus ganancias. Cada vez le caía la sopa en la miel. Volvió a ser rico don Lorenzo Buena. Volvió a tener amigos que le decían palabras cariñosas y lo llenaban de dulces halagos. En tiempos de higos abundan los amigos de los higos. La fortuna le volvió a sonreír largamente a don Lorenzo Baena. Vivía próspero y sin revés. Tornó a llegar grandes riquezas y a ensancharse en heredades. De entre los pies le nacían el bien y sin saber cómo se le multiplicaban. Todas sus desgracias pasadas se le hicieron flores. Fray Anselmo de Medina le levantó su fortuna. Decía don Lorenzo que tenía que recompensar ampliamente a Fray Anselmo. Gracias a él se veía cada vez con nuevos y grandes acrecentamientos. Tenía que recompensarlo. Sacó del sacro y real monte de piedad de ánimas el alacrán de oro, lo envolvió cuidadoso en un retal de seda y se lo llevó como regalo al seráfico fraile Dieguino. Fray Anselmo se hallaba en su celda junto a la ventana. Tenía en la mano un pajarito que estaba cantando. Vibraba todo su leve cuerpecillo y veía al fraile con sus ojitos negros, inquietos como cuentas mojadas. Al entrar don Lorenzo voló el pájaro y se fue a la aguda cima de un ciprés, de donde siguió enviando al fraile su cántico. Don Lorenzo le dijo efusivas palabras de agradecimiento a Fray Anselmo, le besaba las manos y lo veía con inefable ternura. Le entregó la preciosa joya. Fray Anselmo, sin mirarla, la desenvolvió y tomándola con suavidad, se acercó a la pared y puso el alacrán en el mismo sitio de donde lo había tomado antes, y acariciándolo le dijo: «Anda, sigue tu camino, criaturita de Dios». Y el alacrán, largo y rubio, empezó a caminar lento, ondulante, por la blanca pared. El pájaro vino al alféizar de la ventana y empezó a cantar con alegría. La casona en Santa María la Ribera. Desde que empecé este camino a través de la magia he tenido innumerables contactos con espíritus y fantasmas. Pero hay uno que considero particularmente aterrador, pues ese ente tenía un poder tan grande que fue necesario derrumbar la casa y hacer varias misas para que pudiera descansar, o al menos eso es lo que se cree.
porque según relatos de la gente que actualmente vive en ese terreno, todavía se escuchan ruidos raros. Todo comenzó cuando tuve oportunidad de visitar esta casa por invitación de una vecina que se había quedado con las llaves en ausencia de los dueños. La señora Ernestina, quien cuidaba lo poco que ahí quedaba, vigilaba para que la propiedad no fuera invadida por paracaidistas, pues los dueños habían decidido abandonarla, ya que aseguraban que la casa estaba poseída. Nunca fue posible rentar la casa, pues no hubo alguien que pudiera pasar ahí una noche completa. Los dueños en varias ocasiones compraron perros para vigilar, pero todos ellos murieron bajo circunstancias muy extrañas y aterradoras. Por ejemplo, brincando de la azotea hacia unas rejas filosas, desangrados por heridas que ellos mismos se causaban. Incluso hubo uno que murió debido a un paro cardíaco. Un buen día, doña Ernestina me solicitó que fuera a desenterrar los espíritus que ahí habitaban, pues estaba segura de que se trataba tan solo de entes chocarreros que disfrutaban haciendo maldades a la gente. Sin embargo, cuando llegué a la casa, sentí un frío muy extraño que me recorrió e hizo que se me erizaran todos los cabellos de mi cuerpo. Pronto supe que me enfrentaba a un ente poderoso cargado de maldad. Incluso pensé que se trataba de un demonio de mediana categoría, pero no fue así. Estaba ante el fantasma de una persona que había sido muy atormentada, humillada y finalmente recluida en una de las habitaciones de la casa. En esa ocasión me valí de la tabla Ouija y del tarot para descubrir qué era lo que sucedía ahí. Las respuestas llegaron de manera abrupta, acompañadas de malas palabras y amenazas. Esa fue la primera vez que tuve que hacer frente solo a un ente tan fuerte. La tabla me dio respuestas con las que deduje que se trataba de un hombre que murió joven, que había tenido una discapacidad o deformidad, motivo por el cual había sido maltratado y condenado a vivir aislado. Sus padres fueron quienes le dieron ese trato tan cruel, pero no se trataba de los dueños actuales, sino de personas que vivieron ahí hacia la década de 1850, cuando la medicina no estaba tan avanzada y entonces se consideraba una vergüenza engendrar hijos con malformaciones. Primero le pedí al espíritu que se comunicara conmigo mediante la tabla Ouija, pero no accedió, así que tuve que usar un sistema basado en ruidos en la puerta para obtener algunas respuestas. Le dije que me dejara saber si quería emprender su camino al más allá, y su respuesta fue contundente: no. Entonces le pregunté si era un demonio, y su respuesta fue una lluvia de crujidos por toda la casa. Tal vez había olvidado su condición humana. De cualquier manera, estaba lista para darle luz a su alma. Empecé por quemar las venas de algunos chiles para alejar a los demonios, y de esta manera me dejaban trabajar en paz. Regué los rincones de la casa con agua bendita, y leí varias veces los versículos de San Benito para que las almas alcancen el descanso eterno. De pronto, el brasero donde se quemaban los materiales empezó a arder sin control, lanzando llamas a diestra y siniestra, como si estuviera envuelto en una corriente de aire muy grande y fuerte. Finalmente conseguí con oraciones que las cosas regresaran a la tranquilidad, pero cuando creía que había triunfado, se desató una nueva oleada de crujidos. Se rompieron los vidrios, los trastes se caían de la alacena, las lámparas se balanceaban y de pronto todo quedó en penumbras. Ante un inminente presentimiento, abandoné la casa en ese momento, pues sentí que corría un gran peligro. Después de algunos días regresé con una preparación especial que requiere de algunas sustancias: aguardiente, sal, azufre y alcanfor. Esta debe irrigarse a las 12 de la noche de un miércoles para desterrar a los muertos. Así lo hice, y después de eso todo quedó en paz. Varios meses después, doña Ernestina me agradeció que lo hubiera ayudado, pero que todo había sido en vano, pues la casa iba a ser demolida, ya que la habían vendido para construir unos condominios. Así que después de todo me pareció que el asunto quedaría en el olvido, pues ya no había manifestaciones, y al derrumbar la casa, se acababa con la posibilidad de que el fantasma siguiera ahí. Sin embargo, algún tiempo después me enteré que los veladores y albañiles habían mandado a hacer 3 misas para que los dejaran de asustar. Así que regresé e hice un par de ceremonias de destierro con elementos muy fuertes, como la limadura de plata e incienso de lágrima. Las manifestaciones se detuvieron por algún tiempo, pero después, una vez construido el edificio, doña Ernestina me hizo saber que ahora
Eran los inquilinos de los condominios quienes comentaban que durante las noches se oían lamentos y el ruido de alguien que bajaba las escaleras lentamente.